Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Como verán, he cambiado de mic porque me joden tanto con el mic, que el mic esto, que el mic aquello. Y bueno, he decidido usar este mic que seguramente se va a escuchar mejor, aunque nunca me gusta salir con estos aparatos. Así que, bueno, pedido de la comunidad, cambiamos de mic. Segundo lugar, está arrancando mi curso de Value Investing. Está arrancando muy, muy pronto. Te voy a mostrar acá. Este curso arranca el 19 de agosto, lunes y miércoles, 5 clases. Es mi mejor curso, el curso que junto con el de portfolio son de los dos mejores cursos, el que más, probablemente mayor cantidad de cumplidos tiene, ¿eh? El que mayor cantidad de cumplidos tiene. Ustedes entran acá y van a ver lo que dicen los alumnos. No tengo mucho más que explicarle lo que dicen los alumnos y cómo lo puntúan los alumnos. 4,9 de 5 estrellas. La verdad. ¿Y cuántas? 196 reseñas, un curso que lo hicieron casi 2.000 personas. Así que, bueno, no mucho más que decir con respecto a eso. Vamos a lo nuestro, que es lo que nos importa, qué pasó en la semana. Y vamos a arrancar con algo que pasó desapercibido para muchos, que para mí no puede pasar desapercibido, que es el índice de confianza del consumidor. ¿Por qué es importante para mí y por qué es preocupante la caída de ese índice de confianza? El índice de confianza del consumidor volvió a caer, en este caso 6,5, lo que va del año, cayó 21% con relación al último año, y es un dato que preocupa. Solamente un mes creció, que fue el mes anterior, creció un poquitito, y este mes volvió a caer. Lo mide la Universidad Torcuato de Itela, y ustedes saben que para mí, que soy un fanático de las expectativas en economía y creo que las expectativas influyen muchísimo. Hay un gran economista llamado Robert Lucas, de hecho uno de los perros de Milei se llama Robert por Robert Lucas, en serio, vieron que le puso nombre de todos los economistas, que ganó el Premio Nobel de Economía por el juego de expectativas racionales. Dice que los individuos van formando sus conductas. No nos olvidemos que la economía es una ciencia social, la más social de todas las ciencias junto con la sociología, y el problema clave de la economía es que uno puede pensar modelos, puede pensar escenarios, pero los escenarios cambian por las expectativas, y las expectativas son decisorias. Si yo tengo la expectativa de que la inflación va a bajar, quizás consuma más, quizás esté dispuesto a pensar que mi salario va a recuperar. Si creo que la inflación va a subir, voy a empezar a anticipar gastos de una manera acelerada, voy a estoquearme, y eso va a hacer que la inflación se acelere y termino haciendo la profecía autocumplida. Bueno, lo mismo pasa con cuando tengo expectativas de que la economía no va a arrancar, que la economía va a seguir cayendo, que el consumo va a seguir cayendo, que nos vamos a encontrar en una situación más tensa desde el punto de vista de tasa de interés. ¿Todo eso en qué confluye? Bueno, que si yo tenía pensada una decisión de inversión, lo voy a pensar, me voy a poner más conservador. Si yo tenía determinadas decisiones de consumo pensadas, me voy a cuidar, voy a ser más conservador. Si tenía planeado unas vacaciones, lo voy a pensar dos veces. Si tenía pensado este gasto, lo voy a frenar, etcétera, etcétera, etcétera. Desde hacer una inversión importante, como puede ser una maquinaria, o abrir un local para una empresa, hasta una decisión mínima, como puede ser, no sé, construir una pileta para una persona que tiene una casa en una casa y quiere decir, bueno, construya la pileta en el patio. Desde lo mínimo hasta lo máximo. O desde una persona que dice, voy a salir menos, miren lo que digo, porque la veo difícil a la cosa. Y ni hablar que aquel que dice, no voy a invertir en la economía, no voy a tomar un empleado, no voy a, al contrario, voy a achicar, voy a despedir, previendo que la cosa viene mal. Como el índice de confianza del consumidor influye claramente en las expectativas, es un problema. Y miren el dato del índice de confianza del consumidor. Ahora les voy a mostrar. Espérenme un segundo que voy a ir directamente a la página en la cual, la pizarra en la cual trabajamos todas las semanas y vamos siguiendo lo que pasa en la economía argentina. Miren el índice de confianza del consumidor que está, acá lo tengo, exactamente. Miren esto que les voy a mostrar. Uy, me fui al demonio. Esperen que lo voy a traer un poquitito para acá. Vamos a traer ahí. Miren lo que está pasando con el índice de confianza del consumidor. Ah, perdón, esta es la caída, pero lo que quería mostrarles no era esto, sino esto, perdón, el que se equivocó fui yo, espérenme un segundo. Esto era lo que le quería mostrar. El índice de confianza del consumidor en el mes en el que estamos de gestión es inferior al que tenía Macri en el mismo mes de gestión. En el mismo mes de gestión, me parece, estamos por acá en el de Macri, más o menos por acá. Eh, Sí, en el de Alberto. Lo que pasa es que el de Alberto con
posterior a la pandemia, posterior creo que a la foto de la pandemia, se le desplomó brutalmente. Fíjense que ahí estamos atravesando el mismo momento y acá en el de Macri estamos ya, podríamos decir, en la etapa pasado ya el 2018 casi. Sí está por arriba de algún momento del gobierno de Cristina Kirchner, que tuvo momentos bajos del índice de confianza del consumidor, pero también tuvo picos, podríamos decir picos que están en línea casi con lo que hoy tiene Javier Milei, pero el segundo mandato de Cristina Kirchner se caracterizó por tener un índice de confianza muy, muy bajo. Promedio del índice, 2,37, pero insisto, este es un dato que a mí me preocupa mucho porque, paradójicamente, la caída del índice de confianza conspira contra la inversión, conspira contra la recuperación de la economía y conspira, obviamente, contra la reelección del presidente. Obviamente, ¿por qué? Porque, como vemos, todos los que perdieron fuertemente el índice de confianza y se produjo un desplome del índice de confianza, no fueron reelectos. ¿Ok? Bien. Segundo punto del día. ¿Qué es lo que ocurrió en la licitación de letras de ayer, del día de ayer? Vencían letras en el día de ayer y más o menos 8 billones vencían y hubo un roleo, un rollover de 12,2 billones. Mucha gente me dice que no entiende esto técnicamente, voy a tratar de explicarlo en los términos más sencillos que se me ocurren. Si están venciendo 100 pesos de deuda y vos roleás, renovás 100 por cada 100, o sea, una renovación del 100%, no emitiste pesos para pagar lo que vencía, la renovaste, ni tampoco sacaste pesos del mercado. Si renovaste en vez del 100%, o sea, roleaste en vez del 100%, roleaste el 80%, emitiste 20 pesos para pagarle a los que le debías o sacaste 20 pesos de la cuenta que tiene el Tesoro en el Banco Central y los inyectan en el mercado, porque están durmiendo en el Banco Central, enjaulados, y salen al mercado esos 20 pesos. Se monetiza la economía. Hay más pesos en el mercado. Y si de 100 renovaste 144, 44 pesos los sacaste de la economía. Absorbiste de la economía 44 pesos. Esto marca que el gobierno está muy firme en la decisión de no monetizar la economía y al mismo tiempo el Tesoro colocó cobertura cambiaria, la cobertura cambiaria con dólar link pasó de 3.000 millones en mayo a 9.000 millones ahora. O sea, el nivel de cobertura cambiaria que estamos viendo con lo que tiene que ver con dólar link es creciente. ¿Por qué? Bueno, porque empezamos a ver cobertura fruto de, bueno, una preocupación del mercado sobre lo que puede pasar con el futuro del dólar. Entonces, ante esa situación se cubren con bonos dólar link, que yo siempre se los recomiendo a todos los empresarios, cubrite con un bono dólar link. ¿Para qué te vas a cubrir con dólar? Usás plata blanca, la sacás al mercado negro para comprar dólares o comprás directamente dólar MEP, compraste en la punta más alta, después lo querés vender, lo tenés que vender abajo. No tiene un sinsentido, andá a comprar, cubrite con dólar link, es la forma de cobertura. Bueno, esa cobertura está creciendo y eso le quita presión al tipo de cambio, porque si no existirían estas coberturas en dólar link, estarían demandando esos dólares en el mercado de cambio. Entonces le quita presión alcista al dólar, un dólar que esta semana se portó relativamente estable, pese a la barbaridad que dijo el vocero. Yo, muchacho, arranca así el vocero, tiene más dudas que es una cosa, vos no podés tener un vocero así, muchachos, coachéanlo un poco a este muchacho, porque no puede tener ese nivel de inseguridad. Se supera día a día con el nivel de inseguridad. Le hacen una pregunta y 3 veces está tartamudeando a ver qué contesta. Lo del otro día fue un disparate. Decir que el dólar se va a ir a 1.800 en unos meses, cuando es el techo de la banda 1.844, y cuando el dólar futuro a un año vista está en 1.800, es un disparate. Es agitar el mercado al reverendo cohete. Entonces, me parece que, por suerte, esta semana, el mercado no reaccionó y no lo tomó como una cuestión revelada, como una verdad revelada, porque podría haber ocurrido eso. Así que me parece que ahí, bueno, me parece que ahí hay algo que corregir, ¿no? Comunicar es muy importante y la comunicación es parte de la generación de expectativas en la economía. Así que cuidado con eso. Un punto para mí muy, pero muy, muy importante es lo que va a ocurrir esta noche a las 20 horas
donde el presidente va a hacer una cadena nacional para presentar la reforma del Banco Central, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ustedes me dirán, che, ¿qué carajo es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central? ¿Qué es el Banco Central? ¿Por qué esto? ¿Qué me va a cambiar la vida? ¿Qué importancia tengo que darle a esto en la economía? Bueno, miren lo que les voy a mostrar que me parece un dato muy, muy importante que les traigo acá. El gobierno, para mí hoy arranca la campaña política. Me parece que arrancó en estos días con el pedido de candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que ahí arranca ya la discusión política y Milei empieza a levantar una bandera. ¿Cuáles fueron las banderas de la elección pasada de Javier Milei? Voy a dinamitar el Banco Central, voy a dolarizar la economía y voy contra la casta. Esas fueron las tres grandes banderas de la elección anterior. Bueno, podríamos decir que, y voy a bajar la inflación, ¿no? Podríamos decir que de las cuatro banderas, la única que sostiene en pie es la de bajar la inflación porque el resto no ocurrió. Dicho esto, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la baja de la inflación, insisto, lo vengo diciendo todas las semanas, es el driver clave político que tiene en mente el gobierno de cara a la próxima elección junto con la estabilidad del tipo de cambio. O sea, estabilidad del tipo de cambio, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para impulsar el argumento de que la baja de la inflación se debe solo en todo lugar a un fenómeno monetario. Argentina hizo una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central en el año 2012 donde le incluyó otros objetivos al Banco Central que a mí no me parecen mal, que tenía que ver con el crecimiento con equilibrio, con equidad, con desarrollo económico. Uno de los objetivos es el desarrollo económico del país. O sea, uno tiene que ir articulando objetivos. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Tiene cinco ejes centrales la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pero establece como objetivo único el de preservar el valor de la moneda, algo en lo que todos coincidimos, porque los objetivos son nobles. Vos lo lees y decís, che, yo quiero preservar el valor de la moneda. Claro que sí, claro que sí. Fin de la emisión para financiar al Tesoro. Prohíbe el financiamiento directo e indirecto al Tesoro Nacional, provincia, municipio, incluyendo adelantos transitorios. ¿Yo coincido con eso? Claro que coincido con eso. Independencia y gobernanza. Claro que coincido con la independencia y gobernanza. Restricción al giro de utilidades mediante el esquema de distribución de ganancias contables o ficticias de transferencia de ganancias al Tesoro, porque accionista del Banco Central es el Tesoro también. Entonces le giran utilidades. Ahora, ustedes me preguntan, de estos cuatro puntos, ¿Milei cumplió con todos? No. Hizo todo lo que dice ahí que no hay que hacer. Ajá, sí, hasta incluso hace 2 meses le giró 18 billones de utilidades. Si mal no lo recuerdo. Espérenme un segundo que lo vamos a chequear, pero creo que fueron 18 billones. Perdón, me equivoqué. Me parecía, me estaba equivocando. 24,4 billones le giró. Algo así como 16.000 millones de dólares. El destino, 18,8 fueron utilizados de esa ganancia contable para cancelar las letras intransferibles en cartera del Banco Central que habían revalorizado y por eso generaron utilidades también que le giraron al Tesoro, un chino, ¿no? Bueno, no importa. Y 6 billones quedaron en depósitos en el Banco Central a la expectativa eh, de que esos pesos los pueden utilizar para comprar dólares del Tesoro. Por lo tanto, estamos de acuerdo que a lo que yo digo, pero no es lo que yo hago. Yo creo que esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, me animo a decir, en un ratito va a hablar mi ley por cadena nacional, creo, sinceramente, que no se va a aplicar hasta el segundo mandato. O sea, que va a ser una discusión política, es más discusión política. Por eso digo arrancó la campaña, porque Milei va a levantar la bandera del Banco Central como para recuperar el discurso. Ahora, miren lo que dice la Reserva Federal de los Estados Unidos y los estatutos de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo del Banco Central más liberal libertario del mundo? Máximo empleo y estabilidad de precio como mandato dual. O sea, quiero estabilidad de precios, pero con máximo empleo. Equilibrios, objetivos equilibrados. No es estabilidad de precio a cualquier costo. Con tasas de interés moderadas. Y tiene como otras funciones y responsabilidades estabilidad financiera, supervisión de la actividad bancaria, policía de los bancos, protección al consumidor. Ustedes fíjense que el Banco Central de los Estados Unidos está pensado para lograr un conjunto de objetivos en equilibrios. El Banco Central de la Argentina hace una reforma muy ortodoxa que lo va a convertir absolutamente en
una institución que nada tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo del país. Para lo cual creo que, si bien esto se puede modificar a posteriori, me parece está mal, está mal, está mal. Porque ¿cómo enfrentas una crisis? Como dice acá la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuidar que el sistema de pagos y mercado operen sin crisis. Y si hay una crisis grave, interviene. Y hay que supervisar a los bancos, porque si no sos policía de los bancos y la directora no está en el recreo, los chicos se matan a trompadas, chicos. ¿O acaso es normal que tengamos un spread bancario donde vos vas con esta misma pilcha, entras al banco, depositaste 10 palos en plazo fijo, te diste vuelta, te dieron el 19, te das vuelta, volvés y le decís, vengo a sacar un crédito y te cobran el 120, 130 de costo financiero total? Bueno, dicho todo esto, creo que, que acá tenemos una cuestión con la reserva, con el Banco Central, donde el gobierno busca como objetivo primario acá consolidar lo que venimos diciendo que está ocurriendo, que el gobierno está poniendo la economía al servicio de la campaña electoral. Sabe que va a pagar un costo por tener una política económica tan restrictiva, sabe que su objetivo es bajar la inflación a como sea, le quiere imponer esa rosca al Banco Central para bajar la inflación a como sea. Eso es lo que la nueva Carta Orgánica del Banco Central, resumidas cuentas, dice, lo único que importa es bajar la inflación y tener estabilidad del tipo de cambio. ¿Cómo? A como sea. No importa el empleo, no importa el crecimiento económico, no importa la estabilidad, no importa la tasa de interés, no importa. Importa solo esto, que es parte de una mirada obtusa que yo vengo manifestando que tiene el gobierno sobre esta cuestión. Me parece muy importante que se discuta ampliamente esto porque, y bueno, y si esto se aplica, mañana Bauxili se tiene que ir del Ministerio del Banco Central, ¿no? Imagino. Porque, ¿a dónde estamos hablando de la independencia del Banco Central? Bauxili y Caputo, misma consultora, lo manejan entre ellos la economía, van a reuniones de gabinete los dos. Bueno, no importa. Me gustaría también que esté la independencia del INDEC como organismo técnico, donde venga un equipo de técnicos donde no tengas que echar porque no querés aplicar caprichosamente una modificación real que tenés que aplicar en el índice de inflación. Tercer cuestión que me parece muy importante de la semana, se conoció un dato que a mí me preocupa y que tiene que ver con el superávit fiscal. Vieron que vino la revisión del FMI, las metas de compra de reservas están sobrecumplidas. El FMI dice que tienen que comprar más reservas y claro, ¿cómo no lo va a decir el FMI si tiene que cobrar? Y el FMI, lo que más le importa al FMI es que compre reservas. El FMI también sugirió que el dólar debería estar un poco más arriba, lo sugirió en la reunión con empresarios, pero miren el dato que les traigo acá, que es el superávit fiscal. Nosotros venimos diciendo el superávit fiscal está, más allá de que yo no creo en el superávit fiscal, ustedes me conocen, saben que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, está maquillado, es porque estás pisando pagos, pero tomando lo que base caja contablemente está registrando, la meta del superávit fiscal para este año, establecida por PBI, es 1,4 del PBI, o sea, 16,26 billones de pesos. Algo así como 11 mil millones de dólares de superávit primario. ¿Cómo venimos en el primer semestre? Ya pasó el 50% del año, la mitad del año. El objetivo que se ha logrado es apenas el 38,6% de ese superávit. Acumulado llevamos 6,2 billones y el último mes, el mes de junio, tuvimos déficit primario después de mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Todavía nos falta en la segunda mitad del año, que estacionalmente se recauda, el superávit es menor en la segunda mitad del año que en el primero, falta un 61,4% y ya pasó la mitad del año, ya pasó el 50% del año. ¿Qué intuyo yo? Que va a ser muy difícil lograr ese 1,4 y el gobierno va a estar probablemente en esta zona, en la zona del 0,9%. ¿Por qué? Porque al caer la recaudación, te obliga a volver a ajustar. ¿Y qué dijo Caputo hace muy poquito? No podemos seguir ajustando porque ya no hay más margen para ajustar. Ya no hay más margen para ajustar. Cuarta cuestión que le traigo hoy. EcoGo proyecta la inflación del mes de julio un poco arriba que la del mes de junio. Junio dio 1,9. EcoGo está proyectando para el mes que acaba de cerrar una inflación de 2,1. Si la inflación fuera de 2,1, yo tracé dos escenarios. Un escenario para ver cómo cerramos la inflación 2026, donde continúo, tomo el 2,1 de julio, que publica EcoGo, y tomo el relevamiento de expectativas del mercado de acá hasta fin de año. Me da que cerraríamos
la inflación anual en 30,2, muy lejos del 10 punto y algo prometido en el presupuesto y muy lejos de lo que esperaba el gobierno. El gobierno esperaba una inflación en torno al 18-19%, presupuestariamente en 10,5. Eso ya sabíamos los primeros 2 meses que no iba a ocurrir, pero después hablaba de una inflación del 19. Hoy tenemos que podemos cerrar, sería un buen cierre del año, según el relevamiento de expectativa de mercado, una inflación de 30,2. 30,2, tenés tasa de interés que te están pagando por remunerarte tu dinero, o sea, tasa de interés del orden del 20% del plazo fijo, muy por abajo de esto. Y en el mejor de los casos, o sea, para que la inflación sea del 25,4%, tendría que ser todos los meses de acá en adelante, o sea, de agosto en adelante, 1%. Por eso proyecté un escenario, inflación proyectada con 1% hasta diciembre, debería, ahí tendrías una inflación del 25,4%. ¿Qué quiero marcar con esto? Que estamos en serias dificultades de poder lograr una inflación por debajo del 30% este año, en este 2026, que es el año de la verdad y que es el año en donde el gobierno tiene como gran año para mostrar. O sea, todos los gobiernos tienen un primer año y un segundo, un primer año de ajuste, un segundo año de transición y un tercer año que es con el que juegan la elección. Porque la elección se juega con el tercer año. Más allá de lo que arrastres los primeros 6 meses del año que viene, la elección se va a jugar básicamente por lo que pasa en este segundo semestre, en este año completo, y llegar a la elección con un último año de 30% va a ser un problema para el gobierno. Y por eso estamos viendo la caída en los índices de popularidad y esas cuestiones. Parece que es una cuestión también para observar y prestarle mucha atención. Yo no creo que estemos por debajo del 30%, porque el relevamiento de expectativa del mercado está siendo muy generoso con los datos de inflación. A menos que se derrumbe por algún motivo, lo veo difícil. Podemos pensar en una inflación entre 30 y 25, pero 30 sería, que esté por arriba de 30 sería un problema. Sería un problema porque venimos de una inflación de 33,5 más o menos el año pasado y otra vez en 30. O sea, todos tus años estuviste con una inflación por arriba del 30. Bueno, va a ser difícil. Y por último, traje otro dato que me parece muy interesante, que es un trabajo que hizo la gente del CEPA, que siempre hace muy buenos laburos, la verdad hacen muy buenos laburos, que es la morosidad por provincias. Y lo que a mí me llamó la atención es que la morosidad está concentrada en las regiones más industriales de Argentina. Miren esto: Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Si nosotros miramos la participación en el PBI de estos países, de estas provincias, perdón, tenemos número 1, tenemos número 2, tenemos número 3, tenemos número 4 y número 5, Entre Ríos, me parece. No, Cava tiene que estar por ahí. Cava tiene que estar por ahí. Pero, ¿qué quiero marcar? Que estamos con altos índices de morosidad en las regiones que mejores salarios pueden pagar. Es paradójico esto. En las regiones que mejores salarios pueden pagar, estamos con mayores índices de morosidad. Algo que yo, si vos me preguntabas, yo esperaba que esté en otros lugares ese nivel de morosidad, en otras provincias, en las provincias donde quizás se pagan salarios más bajos, ¿no? Los mejores salarios se pagan en esta provincia, más allá de que saquemos lo que es energía, minería, etcétera, que es otro mundo, ¿no? Otro mundo. Así que este es el resumen de la semana. El gobierno viene, podemos resumir y concluir que el gobierno arrancó la campaña hoy, que va a consolidar el camino que nosotros venimos marcando que el gobierno quiere consolidar, que es el de una apuesta a levantar banderas que tienen que ver con la inflación, con el tipo de cambio y a sabiendas que eso genera un conflicto con la actividad, que la actividad no muestra síntomas de recuperación, que se viene un segundo semestre en donde el dato de inflación va a definir muchísimo de todo lo que se viene, porque le va a dar una imagen final de este 2026 de un dato de inflación probablemente por arriba del 30 al gobierno, como venimos viendo, y que el objetivo de mostrar una inflación incluso por debajo de 25, en 25 o en 26 ya es técnicamente imposible. Imposible. Y eso va a golpear, me parece, más al consumo, a la actividad,
y, por supuesto, a la imagen del gobierno. La caída del índice de confianza me parece un dato clave porque que esté por debajo del nivel que tenía Macri en el momento en el que, en el mismo momento, digamos, en el mes número 20 y pico de gestión, no, perdón, estamos en el mes número 30 y pico de gestión de Javier Milei. No, perdón, no, 20 y pico no. Pasaron 2 años y medio, sí, 31, 32 de gestión. Me parece que es un problema grave, porque el segundo semestre las expectativas que estamos viendo para los agentes económicos son de preocupación, son de eh, tener una actitud conservadora, de achicar la propensión marginal al consumo y cuidar más el mango, más defensiva, podríamos decir, una actitud más defensiva de los consumidores cuando el índice de confianza está bajo. Y esa actitud más defensiva va construyendo una profecía autocumplida. Creo que va a ir mal la economía, entonces retengo gastos, me cuido, no hago esta inversión, no hago este gasto, no hago esto, y eso termina confluyendo en una aceleración de esa eh, caída, ¿no? Entonces, me parece que acá estamos ante un problema muy, muy grande con el índice de confianza del consumidor y lo tiene que revertir. Y me parece que le está costando al gobierno, y creo que no va a hacer absolutamente nada para cambiar esa dinámica. Los índices de morosidad son altísimos, no bajan, el crédito, la palanca del crédito, como dijimos, está rota, y los ingresos reales también. Ergo, veo eh, que esa es lo que dijimos la semana pasada, estabilidad de mínima, perdón, de máxima, y quizás empecemos a ver que todavía seguimos sin encontrar piso en la mayoría de los sectores. Les dejo un gran abrazo, nos estamos viendo en el próximo video, espero que funcione bien este video, porque no lo voy a grabar de nuevo, espero que funcione bien este micrófono. Yo veo acá que funciona bien, así que les dejo un gran abrazo. Chao, chao, nos vemos.